En la Biblia, a los grandes hombres usados por Dios, ¿Dios cómo les llamaba? Mi siervo, ¿verdad? Mi siervo Moisés, mi siervo José, mi siervo Pablo, a todos les llamó mi siervo, ¿verdad? Casi nadie le llamó mi líder, ¿verdad? No, mi líder acá. Vamos a ver el perfil de lo que es ser un siervo de Dios. ¿Cuántos se consideran aquí siervos de Dios? ¿Sí? ¿Creyentes? ¿Todos? ¿Siervos de Dios? ¿Ya menos? ¿Consagrados a Dios? ¿Menos? Todo aquel que ha sido llamado a ser hijo de Dios debe de ser un siervo de Dios, ¿ok? Así es de que vamos a estudiar algunas de las características de Pablo como siervo de Dios. ¿Y para qué? Pues yo quiero que esto, el propósito, sea para todos nosotros verificar cuántas de estas características, virtudes o aptitudes están vigentes entre nosotros como siervos o hijos de Dios. Así que tomaremos algunos versículos de la carta de los tesalonicenses para hacer una valoración del perfil de Pablo. ¿Okay? Aquí hay psicólogos, psiquiatras y todo, ayúdenme a hacer esa valoración del perfil de Pablo. ¿Okay? Según ante los tesalonicenses. ¿Okay? ¿Qué le va a decir a los tesalonicenses? ¿Qué características encontramos en Pablo? Y mi primera escritura va a comenzar en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 1, verso 2 y 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 y 3. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar acordándonos de la obra de vuestra fe y del trabajo de caridad y el de esperar con la esperanza del Señor nuestro Señor Jesucristo delante de Dios y Padre nuestro. Ahora acompáñame al capítulo 3 de ese mismo libro y vamos a leer el verso 9 y 10. Dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día, con grande instancia, que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe. ¿Okay? Qué interesante todo esto. Así que lo que primero que yo encuentro en estos versículos, se destaca algo primordial de la vida de Pablo y de su equipo. Y lo primero que notamos aquí es que Pablo y su equipo era un hombre de oración, de intercesión. Pablo y su equipo afirman y comunican a los tesalonicenses en su carta que ellos permanecen en una oración continua por sus convertidos y por la iglesia. Y siempre tienen presente los ministerios de la iglesia. En este caso, Pablo y su equipo ora por la fe de sus obras, es decir, el trabajo que esa iglesia está desarrollando, pero también ora por las obras de caridad, es decir, la ayuda a los necesitados, y al mismo tiempo les está recordando su esperanza en Cristo Jesús. Y Pablo, además de todo esto, sentía un gozo por sus convertidos, por la obra, y afirma que él y su equipo oran por esta iglesia y su trabajo, como dice, de día y de noche, es decir, una oración constante por la obra de Dios. Y la pregunta obligada para todos nosotros, hermano, es esta: ¿qué tanto oramos por la obra de Dios y sus ministerios? Por los hermanos. Porque sí oramos mucho a veces, pero casi todas nuestras oraciones son: Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, y todo para Miguelito. Pocas veces nos detenemos a orar por la obra de Dios, por la iglesia donde nos congregamos, por el que está ahí, el monigote que está ahí, para que Dios le dé revelación de su palabra, por los ministerios, por la gente que corre ministerios, o que está a cargo de algún servicio.
Es algo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Qué tanto oramos por la obra, sus ministerios y los hermanos que nos corren? ¿Está incluida en tus oraciones tu iglesia? ¿Sí? ¿Tienes un tiempo específico para orar por tu iglesia? ¿Por sus ministerios? ¿Por los siervos que trabajan en estos ministerios? Yo le quiero invitar, hermano, que en verdad tome un tiempo para orar por la iglesia y sus ministerios. Y por la gente que está dentro de esos ministerios. Porque créeme que no es nada fácil. ¿Sabe lo que es estar, por ejemplo, en el grupo de cuneros 2 horas con puros escuincles chillones? Cambiando pañales, dando mamilas, evitando que se vayan a hacer daño o algo. ¿Cree que es fácil eso? ¿Cuántos tienen niños? 1. ¿Cuántos tienen? ¿Tú tienes un niño? ¿Cuántos tienen 30? ¿Cuántos tienen 30 niños? ¿Ve? Es algo difícil, hermanos, de veras. Por eso debemos de estar orando por toda esa gente, porque si no, si nosotros no sostenemos a la gente que trabaja en la iglesia, o fuera de la iglesia, en el campo, no sé, como tú quieras, pero si nosotros no estamos orando por ellos, no los sostenemos espiritualmente, se llegan a cansar, hermano, ¿no? Necesitan de nuestras oraciones. Así que la primera característica de un siervo de Dios es oración, intercesión constante, y Pablo y su equipo oran por la obra y sus creyentes, y dice, de noche y de día. ¿Ok? Sin oración, hermano, ¿sabe qué? ¿Qué pasa? Sin oración no hay crecimiento. Ni en número, ni en el espíritu. ¿Por qué? Porque aunque tengas las mejores estrategias, o los mejores programas, o le copies a, no sé, al que quieras, sin la oración no suceden las cosas. La oración es lo que puede cambiar todo. ¿Okay? La oración es la que hace la diferencia. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿por qué no oran? Pero déjame decirte, no solamente debe orar el pastor, ¿no? O quien está a cargo de algún servicio, sino toda la iglesia debe de tomar un tiempo de oración por su iglesia, por la gente que componemos este lugar, porque somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos. Todos de diferente madre, pero el mismo Padre, ¿verdad? El Rey de Reyes. Y luego dice 1 Tesalonicenses 1, verso 4 y 5 y 9 y 10. Regresamos al capítulo 1. Dice, estando ciertos, hermanos amados, que sois escogidos de Dios, por cuanto nuestro evangelio no fue entre vosotros en palabras solamente, más bien en potencia y en el Espíritu Santo, en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por causa de vosotros. 9. Dice, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros, de qué manera fuiste convertidos a Dios, dejando a los ídolos para servir al Dios verdadero, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. La segunda característica de un siervo de Dios, y que debemos de tener todos los hijos de Dios y todos los que nos congregamos en una iglesia, ¿sabes cuál es? Es evangelismo. El evangelio que se proclama, y no solo con palabras, como Pablo dice, nosotros no llegamos nada más con puro rollo, sino con el poder del Espíritu. Qué cambio, ¿no? Podemos ser con puro rollo o con el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, ¿sabes qué hizo en estos de Tesalónica? Dice que los llevó a dejar la idolatría. ¿Para qué? Para servir al Dios verdadero. Fueron impactados por el poder del Evangelio. Ese es el Evangelio que viene con poder. ¿Sabes cuál es? El que transforma vidas. El que nos lleva a servir al Dios verdadero. Cuando hay esos cambios es porque realmente el Evangelio fue transmitido con el poder del Espíritu Santo. No solamente, a veces me dicen, ¿quién crees que se convirtió? ¿Quién? No, pues que a ver, un apodo así gacho, díganme.
El Mofles se convirtió. Y tú dices, ¿por qué? No, ya hizo la oración. Y luego ves que su vida no ha cambiado para nada. Entonces no se convirtió en nada. El evangelio tiene que ser con el poder del Espíritu. Y cuando alguien realmente se ha convertido, su vida cambia. Estos dejaron de servir a los ídolos, ¿para qué? Para ir a servir al Dios verdadero. Y por eso Pablo dice, nuestro evangelio no solamente fueron palabras, fue el poder del Espíritu. Sabemos que alguien fue convertido por el poder del evangelio, por el poder del Espíritu, porque abandona lo falso, abandona la falsedad de su vida para ir a servir al Dios verdadero, para ir a servir a lo verdadero. Entonces, la segunda característica de alguien que ama a Dios, que es un siervo de Dios, es evangelio. Evangeliza con el poder del Espíritu. Ahora, la pregunta obligada para nosotros: ¿qué tanto proclamas el evangelio, hermano? ¿Cuál fue la última persona que le hablaste de Cristo o que a través de eso llegó a los pies de Cristo? ¿Realmente es cada día para ti una oportunidad para hablar de Cristo o no? O muchos ni saben que eres cristiano. O permaneces anónimo, y tal vez cuando permanecemos anónimos, tal vez pues porque nuestro testimonio no nos permite proclamar el evangelio. Porque vas a llegar, no, que mira que el evangelio, si eres bien tranza, ¿quién te va a creer? Versos 6 y 8. Dice, vosotros fuiste hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y Acaya, porque por vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe, que es en Dios, se ha extendido de tal manera que no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué pasó con estos? Fíjate, les llevaron el evangelio con poder. Primero están orando por ellos todo el tiempo. Les llevan el evangelio con el poder del Espíritu. Se convierten, comienzan a servir al Dios verdadero y después empieza a extender su fe por todos lados. ¿Por qué? Porque la siguiente faceta de un siervo de Dios no es solo que proclama el evangelio con poder del Espíritu, sino que hace ¿qué? Discípulos. Como dijo Jesús, vayan y hagan discípulos. No solamente dijo, vayan y, no, hagan discípulos. Y eso no es la labor nada más de un pastor, hacer discípulos. Es labor de todo creyente. Estos de Tesalónica se encargaron de difundir la palabra en Macedonia, en Acaya, a tal grado que Pablo dice, ustedes salieron tremendos, hermanos. O sea, el discipulado que tomaron fue de gran bendición, porque ya no tenemos necesidad de hablar nada. Nos quitaron chamba. El discipulado fue completo. Pablo no solo los lleva a la conversión, porque es muy fácil decirle a alguien, mira, vamos a orar porque Cristo te ama ya, y lo abandonas. ¿Sí? Y luego, ¿quién crees que ya se convirtió? Pero lo dejaste ahí. El discipulado de Pablo fue completo. Pablo no los llevaba solamente a convertirse, sino que los equipaba para la obra. Y es de ver, y tercera característica de un siervo de Dios, es alguien que no solamente lleva el evangelio, sino que discipula y equipa. Ahora la pregunta es, ¿a cuántos podrías decir que tú has discipulado? ¿A cuántos podrías decir, los he ayudado a estar equipados para la obra de Dios? Chanfle, estamos pasando problemas, ¿verdad? ¿Qué tanto proclamas tu fe? ¿Cuántas de las personas que tú les hablaste de Cristo o que los llevaste a la conversión, ahora están llevando el mensaje también? ¿Cuántas? Si realmente lo hiciéramos, hermano, las iglesias estarían a reventar todas. ¿Sabes por qué? Por el poder del Espíritu.
¿Mm? En AA, ¿qué es eso? Alcohólicos Anónimos, para los que no sepan, hay AAA también, ese es de luchadores, o Alcohólicos Anónimos aferrados. Alcohólicos Anónimos aferrados. Bien, ¿sabes en AA una de las cosas más importantes para ayudar a los demás a salir de las adicciones? ¿Sabes cuál es? Dicen, ando pasando el mensaje. ¿Ves? Y anda la gente en los hospitales, gratis, nadie les paga, de su voluntad, van y llevan los folletos, los tratados y andan pasando el mensaje. Van a las cárceles y andan pasando el mensaje. Y van aquí y andan pasando el mensaje, hasta en los camiones. ¡Wow! ¿Qué no es el mensaje que Dios depositó en tu corazón más importante que ese? ¿Qué no eres tú el portador del mensaje más importante de todos los tiempos? ¿Cuál es? ¿Cuál es el mensaje más importante de todos los tiempos para la humanidad? Vida eterna en Cristo Jesús. Jesús murió por tus pecados. Ese es el mensaje más importante. Ajá. A veces no valoramos eso, el tesoro tan grandioso que tenemos en nuestras manos, de ir y compartir ese mensaje. Ay, ahora ya todos son expertos en huachicol y todo ese rollo y acá. Y es lo único que se habla, puro huachicol y huachicol y huachicol. Si eres un siervo de Dios, tienes la obligación de compartir, discipular, equipar en la fe a los nuevos convertidos. ¿Está de acuerdo? Uy, no sé, en voz. ¿Está de acuerdo? Sí. Híjole. Capítulo 2, verso del 1 al 6. Dice, porque hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana, pues aún habiendo padecido antes y siendo afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarnos el Evangelio de Dios con mucha diligencia, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni de engaño, sino por haber sido aprobados de Dios, que se nos encargara el Evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos de hombres la gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Esto está tremendo, ¿eh? Cuarta característica, ¿qué hace? Defiende la sana doctrina. ¿Ok? No anda con rollos. Defiende la sana doctrina, aún en contra de la oposición, porque a ellos se les opusieron en Filipos, les dieron una golpiza tremenda. Los sacaron de la casa del tal Jason y hasta de las greñas se los llevaron y los golpearon. Y dice, ¿y sabes qué? Le seguimos proclamando la sana doctrina. El siervo de Dios no busca la gloria de los hombres. No busca la gloria de los hombres, sino la de Dios. No busca hacer negocio del Evangelio. Ahora tenemos verdaderos gospel stars, ¿no? Estrellas de iglesia. Uy, hay unos artistazos en la iglesia, pastores artistas. Que acá los anuncian, y ahora con ustedes, nuestro pastor principal, y todos, ¡ay! Luces acá, y humo, y el Mario se va, y todos, ¡ah! ¿Qué onda? Apóstol, profeta, con ministerios en divinidades y sanidades del ministerio de Cuco Pérez y quién sabe qué tanto rollo, y que ha predicado en 55,000 países, en otros planetas, y acá, y no, qué grueso está ese cuate, es toda una estrella. ¿Y saben qué tiene la culpa? Nosotros, porque los elevamos a nivel de estrellas, así como que, ¡ay, la estrella! Es como, de todas maneras, Juan, te llamas. Hay gente que ha hecho de esto todo un espectáculo y todo un negocio. De verdad.
Gente que predica por encima de la Biblia para obtener la gloria del hombre. Que manipula el mensaje para que te sientas bonito. Y luego te tomen una lana. Fuera de lo que es ordenado por Dios, ¿ok? Para que no me malentienda. Pablo resguardaba el mensaje de manera fiel. Lo más fiel, apegado a las Escrituras. Dice, aunque esto nos costó mucho sufrimiento, andar proclamando la verdad de Dios. Nos golpearon, nos metieron en la cárcel. Bueno, hasta así le dieron así con de todo. Obvio, es más fácil predicar lo que la gente quiere oír y tergiversar el mensaje de Dios. Dar mensajes aduladores o lisonjeros, como dice, para que la gente esté contenta, porque estás buscando la gloria del hombre. Pero el siervo de Dios no hace eso, ¿ok? El siervo de Dios busca la gloria de Dios únicamente, ¿ok? Verso 8. Dice, mira cómo dice, cómo los ama, cómo ama Pablo y su equipo a la iglesia. Dice, tan amadores de vosotros que quisiéramos entregarles no solo el evangelio de Dios, sino aún nuestras propias almas, porque son carísimos ustedes. ¡Wow! Eso está hermoso. La quinta, el siervo de Dios todo lo hace por amor. Todo lo hace porque ama a la iglesia, porque ama a los creyentes. Para Pablo y su equipo, cada creyente, dice, ustedes son carísimos, hermano. Así de que la próxima vez que usted diga, no en el tenor de sentirse orgulloso o autodespreciado, de decir, es que yo no valgo nada. La palabra dice que tú eres carísimo, hermano. Eres carísimo, costaste carísimo, la sangre del Rey de Reyes. ¿Ve? Cada creyente debe ser muy querido, aunque sea difícil. Porque hay unos que su ministerio es hacerse que no los quieran. Pablo dice a qué grado llega a amar a esta gente, que dice, no solo quisiera darles el evangelio de la salvación, sino que yo estaría dispuesto a darles mi vida. Dice, tiene un profundo amor por los creyentes y lo que representan. Y aquí la pregunta para nosotros sería, hermano, ¿qué tanto amas a tu hermano en Cristo? ¿Qué tanto amas a tu hermano en Cristo? Dime la verdad, ¿Aún sigues pensando que ese no vale la pena? Porque Cristo no pensó eso, Aún sigues pensando, Seguimos en pleitos, en discusión, sentimos que somos de mayor valor nosotros que alguien más. ¿Qué tan dispuesto estarías a ofrecer tu propia vida por el bienestar de los demás o por la obra? Y muchos podríamos decir, no, pues por mi familia sí doy la vida, pero por el Chema, no, por el Mofles, ahí ya no la das, ¿ves? Obvio no queremos que te mueras físicamente por nadie, hermano. No queremos que hagas eso, ya murió Cristo. Pero sí que nuestra entrega sea con amor y pasión por la obra de Dios. Y al ver a cada creyente y a cada congregante, cuando vamos a cada congregante de esta iglesia y a cada creyente, lo debemos de ver, ¿sabes cómo qué? Como algo precioso, como algo carísimo. Aunque te caiga muy gordo y aunque sea amargoso y dificilón y todo eso, si es tu hermano en la fe lo tienes que amar, porque Dios lo ama profundamente y dice, eres carísimo. ¿Quién tiene algo carísimo? ¿Qué haces con ese algo carísimo? Lo cuidas, pero o lo andas ahí aventando por donde sea y tirando no, si es algo carísimo hasta ni quieres que lo vean.
Dice Pablo que nosotros somos carísimos. Eso es maravilloso, ¿no? La próxima vez que te vayas a sentir acá, es que yo no valgo nada. ¿Sí? No sea menso, usted es carísimo. Es carísimo, hermano. Luego el capítulo 5, mira, lo que eres precioso para Dios. No vuelvas a verte en el espejo y digas, híjole, eso va a estar difícil, soy feo. No, eres carísimo, eres precioso para Dios. Aunque tú te veas feo en el espejo, Dios te ve precioso. No tengas ese tipo de pensamientos así. No, tú eres hermoso para Dios. Así te hizo Él. Capítulo 5 del mismo libro, verso 12 al 17. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mayor caridad por amor de su obra. Tened paz unos con los otros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, en otras versiones dice ociosos, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que sean sufridos para con todos. Mirad que ninguno de otro mal de a otro mal por mal, antes seguid lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y termina diciendo, no apaguéis el espíritu. ¡Pum! Ok, la sexta característica, el siervo es alguien que respeta a los que sirven, a los que presiden. Pues sabe que todo el que está sirviendo en la iglesia está haciendo una labor por amor y que no es fácil. El siervo promueve la paz, no busca venganza. El siervo de Dios exhorta, corrige y anima, ¿sabes cómo? En amor. Hay que quitar esa falsa creencia, hermano, de que lo voy a exhortar y lo voy a disciplinar. Y cálmate, tranquilo, pues ¿quién eres tú? Es en amor. Como dicen Gálatas, si alguno de ustedes cae en una falta, ustedes que son espirituales, ¿qué? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. A nosotros nos gusta cuando alguien la riega, agarrarlo a patadas, ¿no? Así no es. El siervo de Dios no condena, sino ruega, y lo hace con amor, anima, corrige en la misma forma. ¿Okay? No grita, no da palazos ni bibliazos, ni se siente superior a nadie. Como dice la canción, me sentí superior a cualquier. ¿Ves? Ni señorea de los flacos. Que no se enseñoreen conmigo, hermanos. No, está diciendo de los inmaduros, de los que están tiernitos en el evangelio. No se pasen, hermano, ¿ves? No anden de judaizantes. Que luego ves acá, ¿ves? Nomás andamos a ver quién es nuevo para llegarle a tirar nuestro conocimiento bíblico y que diga, wow, qué pesado está este cuate. Y luego dice, los que andan desordenadamente, y les amonesta en el mismo sentido, es decir, a los ociosos. La pregunta es, ¿cómo animas tú? ¿Cómo exhortas? ¿Cómo corriges? ¿Cómo ayudas al que está ocioso, al flaco, al de poco ánimo? ¿Cómo les ayudas? Los versos finales son los consejos de Pablo para la iglesia y son consejos de un siervo de Dios. Y Pablo se dirige a sus congregantes como si les pidiera un favor. ¿Ve? Qué bonito. Aunque podía exigir, pero él lo hace como si les quisiera pedir un favor y les pide que haya un respeto especial por quienes en alguna manera están trabajando por su obra. Eso es muy importante, hermano. Debe quedar muy claro. Todos los que estén sirviendo en la iglesia deben de ser respetados, no criticados. Porque parece que nada más te subes a trabajar en algo, a servir en algo, y te conviertes en el blanco de muchos. Y por lo general, en lugar de dar gracias u orar por ti, por tu ministerio que estás corriendo, por el servicio que están dando, lo primero que te lleven son críticas. Entonces la recomendación de Pablo dice, quien es un siervo de Dios, y él ha padecido estas cosas, porque lo han criticado hasta el cansancio a Pablo. Los mismos iglesias, corintios decían, ese Pablo qué apóstol va a ser, y que ese no es apóstol, y que yo mejor le voy acá
al Pedro y, ¿verdad? Que no, que el Quique Torres más chido está en la cámara. No, que el Mario se va a estar. No, ¿sí? Dice, no hagan eso, por favor. No critiquen. Porque sabes que tu crítica no va a cambiar a nadie. Pero tus oraciones sí. ¿Están de acuerdo? Okay. Tu crítica no va a cambiar a nadie, pero tus oraciones sí. Y luego el verso 13 dice, tengan paz unos con otros. ¿Cómo? Tengan paz. ¿Cuáles son las principales causas por las que no hay paz en una iglesia? Aunque no debería existir en el cuerpo de Cristo, lamentablemente existe la contienda. El principal problema de las divisiones, pleitos y todo se llama orgullo, inmadurez. Porque cada uno de nosotros, hermano, tenemos la suficiente carne como para acabar con la paz en una iglesia. Y a veces somos especialistas en dejar ver nuestro orgullo. En la iglesia no debe de haber rivalidad ni competencia. No hay rivalidad, no hay competencias, no hay sindicatos, no hay planillas, no hay partidos. Todos somos siervos de Dios y todos debemos mantener esas características que hemos estado mencionando. Los ociosos, ¿quiénes son esos? Son los inactivos. Y la palabra que Pablo dice, rogamos. ¿A quiénes? A los que andan desordenadamente, a los ociosos, rogamos. Y la palabra que usa para rogar a ellos, si estás en ese verso, por favor. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan ociosos, inactivos, o que no participan. Y la palabra que usa, también rogamos, la palabra que usa es paracaleo. ¿Y sabe de dónde viene la palabra paracaleo? De Paracletos. ¿Y sabe qué es Paracletos? El Consolador. ¿Y qué es el Consolador? El Espíritu Santo. Está relacionado con consolación, y consolación, la palabra tiene que ver con llamar a alguien muy cercano. ¿Para qué? Para estar contigo. Entonces dice, bueno, a los que están inactivos, a los que andan desordenadamente, acércateles, consuélalos y gentilmente invítales a estar cerca, a involucrarse en la obra, anímalos a trabajar, por amor a Cristo. Los de poco ánimo no necesitan crítica ni regaños, sino aliento, amor, apoyo. ¿Entiende? Dice, sostengan a los débiles. Y esto es ayudar a los que sean débiles en el ejercicio de la fe, y la manera de ayudar es tenerlos en constante oración, en discipulado, en sana doctrina y no en crítica. Y se añade que debe ser con paciencia, y esto es para con todos. Estas características son de un siervo de Dios, alguien que es paciente, que anima, que ora y que es gentil. Amable, para que no me entiendas, gentil o judío, no, amable. Y dice que no devuelve mal por mal. El siervo de Dios no toma venganza nunca, ya que esa es la tendencia natural del hombre, buscar revancha. Pero en la vida de un siervo no hay lugar para las venganzas, y menos dentro del cuerpo de Cristo. Y luego fíjate que dice, me encanta porque dice que no paguemos mal por mal, ¿verdad? ¿Sí? Mirando que ninguno de otro a otro mal por mal. Entonces, no dice que hagamos el bien a cambio del mal. No dice eso, ¿verdad? Lo que propone es hacer el bien de manera constante, lo que no deja lugar en nuestras vidas para hacer el mal.
Si tú eres una persona que está buscando constantemente solamente hacer el bien, no vas a tener lugar para hacer el mal. Y luego otra cosa que nos pide que estemos, ¿qué? Siempre gozosos. Como ahorita las caras que tienen todos de gozo. Es impresionante. El gozo dice que es siempre y debe ser el constante sentir en la expresión de carácter de quien es siervo de Dios. No es alguien que cambia su estado de ánimo dependiendo de cada situación del diario vivir o de cómo ande hormonalmente o cosas como esas. El siervo de Dios es alguien que se mantiene con gozo permanente. Que a veces nos ponemos pero mal, ¿verdad? Así de que ahorita no te me acerques. No me hablen ahorita. ¿Eres de esos? ¿Son de esos? ¿No? Tú sí. Qué bueno que eres sincera. ¿Quién más es así de esos que, cuidado? Tú también, hija. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. ¿Sí se la saben o no? Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva. Eso, así tiene que ser uno siempre. Gozoso. Pase lo que pase, Dios está en control. Y luego, como ya vimos, también el siervo de Dios es alguien que se mantiene orando sin cesar. Por eso siempre que oramos sacamos a César, le decimos salte por favor, porque tenemos que orar sin cesar. Oración constante, hermanos. Oración constante, constante, constante. Y luego dicen el 18 y 19 que demos gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo, ¿ok? Y esto, la palabra griego en todo, ¿saben qué significa? Todo. Es todo, hermano. El siervo de Dios se tiene que mantener agradecido con Dios en todo. En todo. No solamente da gracias a Dios por los alimentos, porque nos encanta eso. Y más cuando vamos a un lugar público y somos muchos y hasta nos agarramos agárrense de las manos. Gracias a Dios en todo. Si eres siervo de Dios, te tienes que mantener agradecido por toda situación de vida. Porque la Biblia dice que todas las cosas que ayudan a bien a los que aman a Dios. A los que andan conforme a qué? Al Espíritu y no la carnota. Y luego dices, ¿cómo me puede ayudar esto a bien, Señor? Dios dice, tranquilo. No lo puedes ver ahorita, pero lo vas a ver. Dios está en control de todas las cosas, espera sacar lo mejor de nosotros en cada situación y eso lo tenemos que manifestar con gozo. Gozo aún en medio de la adversidad. Y también espera que seamos agradecidos y nos mantengamos orando. De esta manera no se apaga el espíritu. ¿Ok? Dice, no apaguen al espíritu. Cuando empiezas acá de amargoso, dejas de orar, empiezas de criticón y hacer todo eso que dimos que no debes de hacer, ¿sabes qué pasa en tu vida? Se apaga el espíritu. Qué tremendo, ¿no? Ya no hay la conexión con Dios porque la pierdes y se apaga el espíritu. Es como cuando se apaga el piloto y te metes a bañar y el agua está fría, ¿no? Cuando el piloto se apaga, pues huele a gas. Cuando el espíritu se apaga, pues hueles mal también. Es la verdad. Tienes que estar en comunión con Dios. Apagamos el espíritu cuando hacemos todo lo contrario de lo que hemos dicho. Las reglas humanas, las tradiciones, las divisiones, la crítica, la falta de compromiso, los chismes y la crítica son cosas que apagan el espíritu en tu vida y en la vida de la iglesia. Así es de que tenemos el perfil de un siervo basado en declaraciones de Pablo y tenemos los consejos
para ser un siervo de Dios y ser una bendición para todos. ¿Okay? Ahora yo le pregunto, y esa es la pregunta final. ¿Cómo se encuentra usted, queridos hermanos, en la escala del 1 al 10 como un verdadero siervo de Dios? Comparte el evangelio, discipula, ama, lo hace todo con amor, exhorta y anima con amor, es una bendición para los demás, todo eso que hemos hablado. ¿Dónde te encuentras tú? Alguien que siempre está hablando de Cristo, que está orando por la iglesia, por los que sirven, por las misiones. ¿Dónde te encuentras aquí tú? Sinceramente. Wow. Déjeme decirle algo. Atrévase a ser un siervo de Dios. Deje de servir al mundo. Trabaje y haga todo lo que tenga que hacer, pero sobre todo, sirva a Dios. Y si no puede involucrarse fuerte en algo, sí puede involucrarse en oración. Sí puede en su casa doblar rodilla o dedicarle 5 minutos a la oración por sus hermanos en Cristo, por la iglesia, por los ministerios, por el mensaje, por el evangelio. ¿Le cuesta trabajo eso? ¿Cuánto tiempo pierde ahí en su teléfono, en su computadora, en Netflix? No tengo tiempo. No te creo. No te creo, de verdad, no te creo. Sí tienes tiempo. Y el tiempo que mejor puedes invertir es en orar por la iglesia, por la obra de Cristo, porque a eso fuiste llamado, a ser un siervo de Dios. ¿Están de acuerdo? Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Ponte de pie, hermano, ponte de pie, vamos a ponernos de pie todos. Vamos, me pidieron que hiciera el Moonwalker de Michael Jackson, pero aquí con la alfombra no puedo. Otro día se los haré. Vamos a orar. Y de veras, póngase en manos de Dios, hermano. Esta iglesia podría estar, si nosotros comenzamos a orar, y no de números, con poder en el Espíritu. Con poder en el Espíritu. No abandone la oración por el cuerpo de Cristo, por la obra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Y hoy, Señor, sí queremos ponernos en tu presencia, Señor, como tus siervos, como tus hijos, Señor. Porque sabemos, Señor, que hemos descuidado tanto el amar, Señor, tu obra, el preocuparnos por lo que está pasando, el orar, Señor, por las personas que sirven dentro de la iglesia, Señor, porque a veces nos cansamos, Señor, y tú nos sostienes, Señor, pero también necesitamos el respaldo de todo el cuerpo de Cristo, estar orando juntos, amarnos, dejar de criticar, dejar de tirar esas ondas. Todos son preciosos a los ojos de Dios, todos son carísimos a los ojos de Dios, hermano. Señor, gracias porque el precio fue muy alto. El precio fue muy alto, Señor, para que tú nos dieras el evangelio, la promesa de la vida eterna, y a través de eso, Señor, tú nos llevas a servir por amor, Señor, a compartir ese mensaje que un día impactó nuestras vidas. Ayúdanos a ser siervos, Señor, personas que saben amar, que saben respetar, que saben cuidarse unos a los otros, que tienen la pasión por llevar el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar cantando al Señor. Dale el aplauso bien fuerte al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.